Bien, buenas tardes, bienvenido de nuevo a estos cursos, el curso del estudio del libro La jerarquía, los ángeles solares y de la humanidad. Este curso lo iniciamos en 2018, es el segundo o tercer año que lo hacemos y vamos a iniciar la sesión número 17. Lo que hemos tomado es el libro tal y como aparece en la versión electrónica, lo convierto semanalmente en diapositivas y las conclusiones son de este estudiante y del grupo que le acompaña. Pero el texto pertenece a Vicente Beltrán Anglada y al libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Aquí finalizamos, seguimos en el capítulo 6, hace el año pasado, en septiembre del año pasado. Dice así: deberé decir y repetir muchas veces que el verdadero hombre espiritual, Dios en nosotros, o esta divina entidad que llamamos alma o yo superior, solo puede ser positivamente contactada a través de la mente y no a través del cuerpo de los deseos y de las emociones. La mente, plenamente ejercitada y exquisitamente vulnerable, es el único instrumento de comunicación con los seres superiores de la humanidad, previamente la consciente relación con el yo superior y el debido enfoque interno. Repetimos. Dice, deberé decir y repetir muchas veces que el verdadero hombre espiritual, Dios en nosotros, o esta divina entidad que llamamos alma o yo superior, solo puede ser positivamente contactada a través de la mente y no a través del cuerpo de deseos y de las emociones. La mente, plenamente ejercitada y exquisitamente vulnerable, es el único instrumento de comunicación con los seres superiores de la humanidad, previamente la consciente relación con el yo superior, el alma, y el debido enfoque interno. Único camino, la mente. De ahí que el discípulo, el estudiante, debe ser mental, para acceder poco a poco a la parte más abstracta, más intuitiva. En el caso citado anteriormente, sobre mi experiencia psíquica, hay una explicación muy lógica de este tipo. Por ejemplo, el profundo sentimiento de compasión que se adueñó de mí al ver el comportamiento brutal del labrador para con los pajarillos. Esa experiencia que relata, me parece que es en mis experiencias espirituales, aquí en Valencia, que fue a ver unos amigos suyos y se dio cuenta que el huerto del vecino, pues el hombre cazaba los pájaros y los golpeaba, bueno, hacía lo que hacía. Y él, en un viaje astral, cogió y acabó abriendo las jaulas y rompiéndolas para que los pajarillos se marcharan de allí, ¿no? Dice, por ejemplo, el profundo sentimiento de compasión que se adueñó de mí al ver el comportamiento brutal del labrador para con los pajarillos, creó dentro de mi ser personal una línea de ascensión que me conectó directamente con mi yo superior. Desde allí recibí más tarde, durante el sueño, el poder necesario para densificar lo suficientemente mi cuerpo etérico para poder realizar aquello que mi mente había sutilmente proyectado, es decir, la liberación de los pájaros de reclamo, la destrucción de las jaulas. Él acabó presentando este pensamiento y al final se materializó y consiguió abrir las jaulas y que los pajaritos se marcharan y por lo tanto el negocio de ese señor se acababa. Otra versión pudiera ser, fundándonos siempre en el profundo sentimiento de compasión, un poder realmente extraordinario que está en la base de las facultades psíquicas superiores, la resurrección de Lázaro, la cura de los leprosos, etc., la de la invocación de un deva de gran poder espiritual que, aprovechando las energías que estaba yo liberando con mi profundo sentimiento de piedad, pudo movilizar a un cierto número de elementales a sus órdenes y produjo aquellos hechos que anteriormente les he relatado. ¿Vale? Hay dos versiones. ¿Con cuál de ellas nos quedamos? Posiblemente las dos sean válidas, sean aceptables. Dependerá del grado que tengamos de conocimiento y de práctica en estas artes mágicas. Si tal fuese el caso, dice Vicente, yo me hallaba en aquellos momentos en que se producían los hechos simplemente observando la actividad dirigida de aquellas criaturas de los elementos por la intercesión del Deva, aunque en mi sueño
pareciera que era yo quien producía aquellos concretos resultados. Aparentemente es él lo está dirigiendo, pero hay que pensar que evidentemente los elementales, dirigidos por un gran ángel, estaban realizando el trabajo. Recordemos que el hombre piensa y el ángel construye, ¿no? O la energía sigue al pensamiento. Tengo que hacer frente, como he dicho en varias ocasiones, a una gran responsabilidad, la de presentar honradamente y de la manera más clara y convincente las explicaciones de la afirmación «soy un discípulo». Tengo que hacer frente, como he dicho en varias ocasiones, a una gran responsabilidad, la de presentar de manera honrada y más clara y convincente las implicaciones de la afirmación «soy un discípulo». Es decir, una afirmación muy poderosa que cuando realmente se la entiende equivale a un grandísimo sentido de responsabilidad. Por lo tanto, su obligación era, ni más ni menos, liberar a esos animales. Fue una prueba para él de demostrar hasta qué punto su compasión era real o ficticia. Dice, los trabajos serán tanto mejor comprendidos, pese a la claridad que trato de imprimirles, cuando con más sentido mental fuesen leídos y considerados. El sincero deseo de hacer partícipes a los demás de algo que considero de verdadero valor espiritual debiera encontrar asimismo en el lector una resonancia espiritual recíproca. Es por esta causa que trato de penetrar muy profundamente en todos los casos y problemas que someto a consideración. Los trabajos serán tanto mejor comprendidos, pese a la claridad que trato de imprimirles, cuando con más sentido mental fuesen leídos y considerados. El sincero deseo de hacer partícipes a los demás de algo que considero de verdadero valor espiritual debiera encontrar asimismo en el lector una resonancia espiritual recíproca. Es por esta causa que trato de penetrar muy profundamente en todos los casos y problemas que someto a consideración. Cuando un medium llega a la conclusión de que es guiado o dirigido por un ser superior y para el medium, cuantos tratan de comunicar mensajes a través de sí pertenecen a esta categoría, caen en la falsa idea de que todo se haya ya resuelto en su vida y que únicamente deben limitarse a transmitir mensajes, impartir consejos o curar enfermedades. Releo. Cuando un medium llega a la conclusión de que es guiado por un ser superior y para el medium, cuantos tratan de comunicarle mensajes pertenecen a esa categoría de seres superiores. Se cae entonces en la falsa idea de que todo ya se haya resuelto en la vida y que únicamente se deben limitar a transmitir mensajes, impartir consejos o curar enfermedades. Esto es muy típico de esa personalidad, esa conciencia receptiva que realmente está abierta a este mundo que a veces no es el mundo más elevado, sino que a veces es el mundo astral y que realmente que todo lo que registran lo consideran como positivo y válido y hay que tener un discernimiento bastante agudo para separar la paja del grano. Dice, al iniciar este proceso de comunicación astral, que es la mayoría de las veces de actitudes personales dirigidas, por muy eficaces que puedan parecer a simple vista, ha quedado espiritualmente estancada la vida del médium. Ha dejado de ascender por las gloriosas rutas de la singularidad individual que marcan el proceso de la autoconciencia y caído en la limitada condición de simple vehículo de un propósito ajeno. Al iniciar este proceso de comunicación astral, que es la mayoría de las veces de actitudes personales dirigidas, por muy eficaces que puedan parecer a simple vista, ha quedado espiritualmente estancada la vida del medium, es decir, se ha convertido en un ser netamente receptivo que no ha anulado todo su sentido crítico y cree que todo lo que recibe, o de aquellas entidades que hablan por su boca, como se suele decir también, creen que están en una línea evolutiva muy elevada y esto no es así. Esto es pasividad y sobre todo dejar precisamente
a leer la puerta abierta a que cualquier entidad tome posesión de nosotros. Esto no lo deberíamos nunca permitir. Dice entonces, ha dejado de ascender por las gloriosas rutas de la singularidad individual que marcan el proceso de la autoconciencia y caído en la limitada condición de simple vehículo de un propósito ajeno. Gloriosas rutas de singularidad individual. Cada discípulo ha de aportar algo genuino, lo suyo, su creación. No puede repetir las palabras de otro discípulo. No lo puede hacer así. Aunque el que tenga más inteligencia, tenga más percepción, se dé cuenta que se está diciendo lo mismo, pero lo ha de hacer de otra manera. Y hay que decir que el lenguaje de Vicente es muy florido. Tiene muchos arabescos, mucha floritura. ¿Con qué finalidad? Atraparnos nuestro mundo emocional y llevarlo lo más elevado posible. Venga, preguntitas, reflexiones, aportaciones, conclusiones, dudas. ¿Nadie pregunta? A ver, esta persona entonces puede creer que tiene poderes y se complica la vida. Bueno, todo lo que vemos, por ejemplo, por televisión, estas personas que salen de noche, además salen de noche, qué curioso, y a veces con una exuberancia física determinada, que lo único que tratan de invocar es la energía del sacro y del plexo. Claro, a través de esos chakras inferiores, pues claro, sí hay entidades que actúan, pero ahondando por bueno, que tienen la capacidad de contactar con una entidad de estas, lo que la mayoría de ellos han hecho es anular el sentido crítico, convertirse en entidades pasivas y prácticamente a veces decir cosas o hacer afirmaciones que no tienen mucho sentido. Entonces, cuando se trata de involucrarse en el karma de los demás, hay que reconocer que el karma de los demás no es nuestro dharma, ¿eh? No lo es, ¿eh? Nosotros debemos hacer las cosas bien y lo que debemos hacer es no meternos nunca en los problemas de los demás. Ahora bien, sí que está en nuestra facultad, en nuestra mano, irradiar luz, amor y voluntad al bien. Y que los seres que están alrededor nuestro lo puedan percibir. Pero si vamos con la idea peregrina de tener poderes, buscar poderes, para llamar la atención, enriquecernos y ser genuinos, por ese camino no vamos a conseguir nada. Lo que nos va a venir va a ser una entidad de un nivel similar al nuestro o inferior, que es muy astuta en el plano astral, pero no puede trabajar en el plano físico. Entonces se posesiona de un ser humano, ¿para qué? Para trabajar en el plano físico. Y de esto imagino que hemos visto muchísimas películas de Hollywood, ¿no? Por tanto, no vamos a nombrar ahí más de posesiones, de cosas raras, ¿no? Por lo tanto, entendamos que por ese camino no. Y además, para que nos digan que los demás se van a morir, pues que se sepa todo el mundo se muere. Para que nos digan cosas sandeces tan grandes como que hay cambios, esperas un cambio. A veces los veo por la noche un rato cuando no duermo y vamos a ver, lo que están diciendo esto es más viejo que la humanidad. A ver, se están además cosas que además, fijaos, el propio vidente está leyendo, aunque no lo diga, en el aura de la persona que le formula la consulta. Por lo tanto, eso de evidencia no tiene nada, ¿eh? Más bien es otra cosa. ¿Y qué sanación se va a dar desde el plexo? Pues ya os podéis imaginar. Nada. ¿Más preguntas, familia? Jesús ha dicho que al principio de todo, que la mente es el contacto Es el canal. Vulnerable, ha dicho. Eso quiere decir por el discernimiento y por la duda. Que no, el vulnerable lo hemos leído en el otro curso, ¿eh? No, ha sido en este, Jesús. Aquí también, sí, aquí él dice... Ahí, al principio de todo ha dicho que a veces que todo se efectúa por el contacto de la mente, ¿no? Pero que la mente es vulnerable. Yo supongo que vulnerable quiere decir porque lo que te llega después lo tienes que discernir o te produce dudas o tienes que digamos, que desflorarlo un poco, ¿no? Es que esto es como todo, hay que separar la paja del grano. Y la mejor forma es tener un sentido crítico, ser completamente impersonales, mirar las cosas con una gran asepsia, es decir, como si estuviéramos delante del microscopio y allí con nuestras herramientas vamos haciendo una disección.
Esta disección de un pensamiento es la meditación y ojalá todo lo que nos acontece en el día a día lo pasáramos por el filtro de lo que es el microscopio. Porque este microscopio es agudizar la visión y es trabajar como si trabajásemos con el tercer ojo. Ojalá este microscopio representara en nosotros al tercer ojo, porque entonces ya no veríamos la forma que vemos, sino veríamos lo que hay dentro de la misma y qué propósito lleva. Por ejemplo, con esto de la pandemia, imaginaos la visión de un biólogo, un epidemiólogo, bueno, ¿cómo se llaman? Epidemias. Epidemiólogo, no me sale. Entonces, imaginaos por un momento la visión de él delante en el laboratorio con la prueba que tiene y tiene el virus y ve cómo el virus se reproduce y cómo va actuando. Eso le da una visión mucho más profunda que aquel que no ha tenido esa experiencia. Además, para ver un virus, una bacteria, una célula, hay que tener un nivel de conciencia determinado. ¿Qué quiere decir nivel de conciencia determinado? Hay que recibir un entrenamiento, debe haber una voluntad clarísima a encontrar la luz más allá de la apariencia, porque de lo contrario, la célula no nos va a enseñar absolutamente nada. Y cuando existe esta máxima atención, desde el alma se evoca una información, se evoca algo, se manifiesta algo. Y eso es esa pequeña luz que nos hace a lo mejor descubrir una vacuna o descubrir una forma de combatirlo, etcétera, etcétera, o reducir sus efectos. Es como ir al origen de las cosas. Es ¿no? ir al origen de las cosas, a la génesis. Es que nosotros damos por hecho todo. Y si supiéramos cuál es la génesis del comportamiento que tenemos hoy en día, dónde empezamos a perder la cabeza por tonterías, a lo mejor no fue una encarnación hace no sé cuántas vidas, a lo mejor fue en esta. En ciertos aspectos de esta personalidad, sí que es verdad que la vida anterior marcó muchísimo para todos. Pero claro, si la vida anterior marcó porque la luna estaba como estaba y toda la historia del embarazo y todo el rollo este que sabemos, esta forma mental caduca es la forma de unos cuantos planetas, ¿no? De la luna, que por alguna razón nos marcaron, nos lastraron y en esta encarnación pues que no levantamos cabeza, pero entendamos que ¿qué significa levantar cabeza? ¿Soslayar la influencia de los problemas o darnos cuenta que el problema somos nosotros porque no hemos realizado los ajustes necesarios? Sí, lo último. Yo considero que el problema somos nosotros, que no queremos reconocer que lo más evidente, que no damos una porque es que no queremos cambiar. A ver, desde fuera sí que es verdad que la barrera de los toros se ven de otra manera. Y cuando uno ve los problemas de los demás, dices, caray, pero con lo fácil que sería, vale, pero no es nuestro asunto, por lo tanto no nos podemos meter, pero hagamos lo mismo, mirémonos como almas a nosotros desde fuera y demos leche, pero ¿qué estoy haciendo? Si esto no es lo que hay que hacer. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque me he creído que tenía poder para hacer transmutar eso, para transformarlo, para transfigurarlo, y resulta que en la práctica diaria eso no existe, ¿eh? Porque cuando se me pide perseverancia, me digo a mí mismo, no, mañana empezaré, ¿no? Cuando se me pide resolución, bueno, ya lo aplicaré, ya aplicaré la voluntad. Cuando se me pide sentido de discriminación, yo ya lo sé todo. ¿Por qué? Porque bueno, hay una componente emocional muy grande, una componente que me habla de mediumnidad, que es el sentido de la raza atlante, la gran contribución de la raza atlante, es la mediumnidad. Todos tenemos un porcentaje de mediums muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que captamos la verdad a niveles astrales, pero esa verdad en el 99,99% de los casos no resiste el análisis mental, porque está basada en lo que uno ha vivido en su vida y cree que realmente ve y es vidente y todo lo demás. No. Y si no, fijaos, ¿por qué tantos en la Edad Media les dio por ver a la Virgen y al Cristo? Pues porque pertenecían a la religión católica. Fijaos que los que eran místicos, que eran protestantes, como el tema de la Virgen María lo tienen aparte, solamente veían a quién, al Redentor, al Cristo. ¿No os dais cuenta de la historia? ¿De dónde vienen? A ver. ¿Por qué la gente la creencia, estos que místicos que han llegado a extremos de llagarse solos? Tiene un nombre especial esto, no me acuerdo ahora mismo. Esto de que salían las heridas, las marcas. Resulta que todos pensaban que le habían puesto los clavos en las manos.
Evidentemente algunos se acababan infligiendo, pues bueno, ellos mismos con un cuchillo, o realmente es que las manos, los chakras de las manos se quemaban. A ver, técnicamente un cuerpo humano, si estuviese clavado por las manos, se rajarían las manos y caería al suelo. Es mejor por las muñecas. Es mejor por las muñecas, como pone la sábana santa, las radiografías. Pues eso durante siglos fue así. Y realmente, esta, que no me recuerdo la palabra que tiene, esto de infligirse llagas, no me acuerdo cómo se llama, que es una capacidad de la energía psíquica que se acaba focalizando en un punto y acaba produciendo... ¿Cómo? ¿Estigmas? ¿Cómo? ¿Estigmas? Exactamente, muy bien ¿Estigmas? dicho. Estigmatizados, sí señor. Muy bien, sí, señora. Muy bien, gracias. Estigmatizados, no me acordaba ahora mismo. En España hemos tenido muchísimas, además hay muchas películas que se ve, bueno, como una sátira, una burla, ¿no? Porque algunos se lo hacían con un cuchillo. En fin, hay de todo, ¿no? Pero que puede existir eso. Pero eso es porque uno tiene una visión y hay unos ángeles involutivos que le van a preparar el ambiente para que salga eso. Porque además, a ver, esto es como los que han visto a la Virgen encima de un árbol. Bueno, pues vale, muy bien. Yo recomiendo cuando se va al campo que se tenga cuidadito porque en todos los árboles encima, aunque no del sol directamente enfrente, se puede ver algo, ¿eh? Pero es el deva, el de elemental, el ángel del árbol. No es ni la Virgen ni estas entidades que en realidad no existen, ¿eh? Las hemos creado los humanos. Y en Oriente es muy común esto de los estigmas, ¿eh? Muy, muy común. Y de vez en cuando, pues esto se asocia a una profunda espiritualidad, pero es astralismo puro y duro. Esto el pueblo atlante pues lo hacía mucho. Bueno, hemos sido atlantes todos. ¿Una más? ¿No? ¿No quiere nadie preguntar más? Lali, ¿no quieres preguntar? ¿No? Venga, continuamos. Con ello pierde de vista una gran oportunidad de vida realmente espiritual. La trama etérica, a que anteriormente nos hemos referido y que protege su vida psíquica y física, se rasga en uno o varios puntos de su delicado tejido y por allí se escapa, simbólicamente hablando, el poder que confiere la visión directa y sin intermediarios de la realidad interna. Ruego mediten muy impersonalmente estas últimas palabras, por favor. Vamos a discriminar un poquito. Con ello, esta actitud pasiva, que decíamos antes del medium, mira, me he venido a ver un maestro y me ha dicho esto, que voy a salvar el mundo, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Pues así nos anulamos como entidades conscientes. La trama etérica, a que nos hemos referido, que es el mecanismo energético del alma, se rasga en uno o varios puntos de su delicado tejido. Es como una trama etérica, una trama como si fuera una tela metálica muy especial, cada uno lo ve de una manera. Y hay que decir que probablemente si la analizamos, la mayoría de los seres humanos tienen alguna rotura por alguna parte o tenemos roturas por algunas partes. Estas tienen que ver con ciertos chakras. Y evidentemente, pues cuando se ve alguna cosa de estas, pues como que no es muy agradable, ¿no? Vamos a focalizarnos en la parte del tronco hacia arriba y obviamos todo lo que esté por debajo del diafragma. ¿Por qué lo digo? Pues porque las visiones que están para abajo no son muy agradables de contemplar, porque es la evolución de la humanidad y hay lo que hay y además pues que no son agradables. Entonces, ¿qué podemos ver en los chakras superiores? La parte superior de la trama etérica. Si hemos tenido, antes de que continuar leyendo, si tenemos dependencia del alcohol, del tabaco de forma continua, la trama etérica estará agujereada. Si escuchamos la música de esta máquina a toda pastilla, eso provocará roturas en la trama etérica, con lo cual la captación del prana no será correcta y acabaremos enfermando. Esa es la razón por la cual se acaba enfermando cuando se tiene una adicción de este tipo. Si se tiene adicción a las drogas, también. Si se tiene una capacidad manásica muy potente y es para trabajar a niveles muy personales en el sentido de aprovecharse de los demás, evidentemente habrá que alguna que otra rasgadura. Por tanto, entendamos que estas rasgaduras, ya sea en la espalda, ya sea en el tronco, ya sea en toda la parte de la cabeza, lo único que indican que es un foco
no por donde se escapa la verdadera energía psíquica, sino por donde pueden entrar cosas que no tienen por qué entrar. Y el peor caso, uno de los peores, es la ruptura que se produce forzando, por ejemplo, pranayamas, la trama etérica que hay encima de la cabeza, que nos protege de la influencia del plano astral. Cuando esto acontece, se raya un poco y empiezan a entrar entidades. Al final estas entidades, pues bueno, pues nos hacen muchísimo daño. Nosotros nos creemos que hemos contactado con algo muy elevado y la propia desvitalización que vamos a ir padeciendo ya nos pueden hablar claramente de que no hemos contactado con un maestro de la jerarquía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos en un problema considerable. Ojalá podamos en algún momento de nuestra vida tirar adelante con el proyecto y muy especialmente poder realizar ese trabajo. Dice, con ello, vamos a repetir, con ello se pierde de vista una gran oportunidad de vida realmente espiritual. La trama etérica, a que anteriormente nos hemos referido, y que protege su vida psíquica y física, se rasga en uno o varios puntos de su delicado tejido y por allí se escapa, simbólicamente hablando, el poder que confiere la visión directa y sin intermediarios de la realidad interna. Ruego mediten, nos pide Vicente, muy impersonalmente estas últimas palabras. Por allí se escapa el poder que confiere la visión interna y sin intermediarios de la realidad interna. A ver, si no fuera por nuestro cuerpo etérico que nos permite interactuar con los demás, ¿cómo vamos a ser clarividentes? Si tenemos la estructura etérica rasgada, ¿qué evidencia vamos a tener? A ver, yo no quiero juzgar a nadie, pero no me creo que la mayoría de los que están por la noche en infinidad de canales que hay piratas, esos del multiplex pirata, 7 o 8 canales que hay, que hablan de estos temas, no me creo que realmente sean ajenos a este problema, ¿eh? Con tanto amarre, tanta curación, tanto ritual, no sé, y además teniendo en cuenta que se hace, pues bueno, por un interés crematístico. No nos engañemos que esto se hace por intereses crematísticos, así de claro. No es lo mismo, debemos decirlo y repetirlo hasta la saciedad, vida espiritual y vida psíquica. Vida espiritual sería el aspecto superior, el aspecto del alma, abstracto, donde exista un aspecto que no sabemos muy bien qué consiste, pero otra cosa es la vida psíquica, que esta sí que tiene que ver por definición con aquello que la personalidad en una primera etapa, una etapa bastante amplia de la evolución, le interesa. Y evidentemente los humanos, como todavía el recuerdo de la Atlántida está muy reciente en la evolución, porque no ha pasado tanto tiempo, tenemos una relación bastante grande con todo el mundo psíquico. Y ese psiquismo es la energía que utilizamos precisamente para vivenciar nuestra existencia. Toda la percepción que tenemos del alma está basada en un porcentaje elevadísimo, y precisamente en la vivencia psíquica, en la vivencia emocional, en la emotividad, pero no está basada en un conocimiento directo. Por lo tanto, como todavía estamos viviendo niveles muy concretos y muy densos, eso es psiquismo, y es psiquismo inferior. Claro, el psiquismo inferior tiene un problema. Como el alma no controla, ahí puede entrar cualquier cosa. Cuando controla el alma, los poderes del alma o las alas del alma se desplegan. ¿Para qué? Para servir de manera más eficaz. Pero mientras están viviendo por debajo del diafragma, estos poderes son un auténtico lastre. Sí que en una primera etapa, pero probablemente haya pasado ya mucho tiempo de esto, esos poderes, esas cualidades nos lo dieron todo. Pero hay que decir que eso ya pasó y que lo que toca trabajar ahora es la impersonalidad, viviendo precisamente la vida espiritual, no pidiendo nada para el yo separado. Dejaos analizar muy bien lo que sale en estos canales de la noche de tarotistas y todo esto, y la gente solamente pide cosas personales, pero que a veces que dices, caramba, aguárdate de decir eso en público, caramba. Pues no. ¿Por qué? Porque se consideran todavía el centro de su universo. Pues habría que decir que no son el centro de su universo, sino que son víctimas de un gigantesco egregor que está desde la noche de los tiempos y que en la Atlántida se enseñoreó bastante. Y en estos momentos también. Dice, hay un tremendo abismo entre ambos conceptos, vida espiritual y vida psíquica. Un abismo de miles de años, exactamente el que separa en el tiempo
a la civilización potentemente astral de los atlantes, de la civilización altamente mental, técnica y especializada de la raza aria de nuestros días, lo que hablábamos antes, ¿no? El sentido que se desarrolla en la Atlántida es la mediumnidad. Eso no es exactamente el tema de la intuición, ni de la telepatía. Es una captación de una verdad que está asociado a aquello que me gusta. Por lo tanto, es eficaz a esos niveles. Pero cuando se intenta desmenuzar, la mediumnidad no nos aporta nada, porque la mediumnidad lo que hace, y lo que hacen muchas de estas personas que practican estas mancias, es captan una información, la traspasan, pero luego no la pueden desmenuzar, porque a veces cuando intentan hacerlo, la verdad es que el vocabulario no les acompaña, el léxico no les acompaña, la cultura tampoco. Y además, fijaos en algo muy curioso. Hay muchos de ellos que no se caracterizan por su amplia cultura, no. Y cuando uno tiene vida espiritual de verdad, sí que puede tener una gran cultura existencial. Tiene vida psíquica, no es así. Por lo tanto, el paso de la conciencia atlante, que es básicamente instructiva y mediúmnica, a la ariana, que es precisamente el sentido de discriminación que se desarrollará cuando acabe el ciclo ariano, la discriminación. Hoy por hoy cuesta muchísimo separar la paja del grano a la mayoría de los seres humanos, incluso a veces con estudios superiores. Es decir, fijaos lo complejo. Y en estos tiempos actuales, que está todo tan mezclado, separar la paja del grano y encontrar la luz es muy, muy complejo. Dice, no es evidentemente el mismo el nivel en que se produce la comunicación astral, ya sea clarividente, clariaudiente o mediumnímica de los psíquicos corrientes, efectuada a través del plexo solar, cerebro instintivo que utiliza el reino animal en evolución y que está siendo rápidamente trascendido por el hombre pensante, que aquel nivel, aquel punto sagrado dentro del cerebro humano, que la ciencia denomina glándula pineal, y a través del cual los aspirantes espirituales avanzados y los discípulos establecen contacto con su alma, con su verdadero yo divino. Esta es la sede espiritual de lo que podríamos con justicia denominar verdadera mediumnidad, es decir, la que realmente contacta con el alma. La que está en el plexo no es la puerta de entrada a este mundo superior. Fijaos la diferencia que hay entre vivir en el plexo solar y el centro coronario. Bueno, son millones de años de diferencia. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar todo lo que, si somos hijos de la Tierra, claro, lo que hemos tenido que trabajar para poder trabajar con los chakras superiores y ser mínimamente y razonablemente mentales, como más o menos creo que somos todos los de este grupo, ¿no? Mínimamente mentales. No quiere decir que avancemos mucho, que alcancemos mucho, pero esa capacidad está. Es decir, queremos ser conocedores de verdad y no creyentes, porque la ventaja que tiene para los que quieren practicar la mediumnidad es que son creyentes y con creer ya valen. Cuando se les intenta, se les pregunta que lo desmenucen, no, es que tú no estás preparado, te dicen directamente que no estás preparado. Bueno, en realidad uno debe de pensar y objetar claramente que no saben exactamente lo que han visto. Ni saben ni pueden comprenderlo ellos y lo dan como una creencia para sus seguidores que también tienen la misma orientación mediumnímica, pero no pueden ni muchísimo menos desmenuzarlo y hacer una presentación mínimamente racional. Tal diferencia que hay entre un medium psíquico inferior y otro que es medium psíquico superior o espiritual en este caso. Aquí, en este lugar o retiro sagrado del hombre, no recibe mensajes ajenos, sino únicamente la guía e inspiración de su alma en el lugar más elevado. Hay que darse cuenta de la absoluta diferencia de ambos centros de comunicación y de lo que hay que entender por mediumnidad en el sentido verdadero espiritual. Desde este centro inmaculado, el tiempo y el sostenido propósito interno trabajan armoniosamente para la redención del hombre y de la raza entera, la humanidad. Cuando uno vive en el centro coronario, por ejemplo, en la glándula pineal, evidentemente no hay nada de personalidad ahí. Ahí solamente hay conciencia de grupo. Ahí es el grupo. Todo se trabaja para el grupo. Grupo de almas, por extensión la jerarquía, la humanidad, los reinos de la naturaleza, no para el yo inferior. El yo inferior tiene su asiento en otro lugar.
y cuando va evolucionando se va acercando a ese arquetipo, a esa idea abstracta que representa el yo superior, el alma, en este caso la glándula pineal, el centro coronario. De hecho, la tercera iniciación acontece cuando el fuego kundalínico ha completado su ascensión y sube desde el básico, desde Muladhara hasta el centro coronario, y queda estabilizada la relación. Dice, algunas experiencias retrospectivas realizadas en el Rama bajo la directa supervisión del maestro nos demostraron la realidad de cuanto hasta aquí he venido diciendo sobre el tema del psiquismo, remontándonos por las rutas retrospectivas del tiempo hasta la época atlante. Era curioso observar cómo los métodos de comunicación con el plano astral eran idénticos a los que todavía hoy, después de algunos millones de años, practican los médiums y personas psíquicas de nuestros días. Claro, es ir a poner a hacer una promesa, a, por ejemplo, echar los dados, ¿no? O tirar una piedra, o mover una serie de papelitos con unos números, y van saliendo los papelitos, y es el número, y hago la quiniela, y la quiniela me toca. Esto es lo mismo que se hacía en la Atlántida, ¿no? ¿Que hemos cambiado algo? En absoluto. Es el mismo objetivo, saltarnos el camino de la mente, comprender cuál es nuestro propósito y sobre todo vivenciar nuestro verdadero Dharma. Como todavía no alcanzamos esto, recurrimos a cualquier mancia para saber exactamente, mejorar nuestra vida aparentemente. Esto es muy curioso que lo escriba Vicente aquí, el tema de retrotraerse, remontándose a las rutas retrospectivas del tiempo. Si pudiéramos ver en algún momento qué es lo que hicimos en vidas pasadas, habría que decir primero que si no estamos realmente preparados y no lo miramos con los ojos del alma, si lo hacemos con los ojos de la personalidad, podríamos salir horrorizados, ¿eh? Por lo tanto, casi es mejor que no se nos ocurra hurgar en lo que hemos sido ni nosotros ni los demás, ¿eh? A no ser que sea una característica natural y realmente se manifieste el alma, es decir, que exista como mínimo exquisita impersonalidad y amor. Por lo contrario, os digo que vamos a ver cosas que nos van a dejar, pero bastante contrariados, ¿eh? Ni hemos sido tan maravillosos ni hemos tenido una vida tan excelente en vidas pasadas, ¿eh? Más bien todo lo contrario. Pero lo dejo en el aire, ¿eh? En general, el hombre corriente es todavía muy astral, muy psíquico, muy atlante, podríamos decir. Hombre, un ejemplo claro lo tenemos en todo el mundo con el fútbol, ¿no? En Europa es el fútbol, en Estados Unidos es el fútbol americano, el rugby americano, y en otros países es otro deporte, otra afición de masas. Lo curioso del caso es que esto los atlantes ya lo tenían. Y en ese sentido, ¿hemos avanzado algo? Pues tal vez no mucho. Y también en las tradiciones populares, la celebración del Año Nuevo, cosas de estas que en algunas culturas, por ejemplo China, es muy, muy potente eso. Esa forma mental es muy potente. Forma que viene de la noche de los tiempos, de noche astral, atlante. Dice, en general, el hombre corriente es todavía muy astral, muy psíquico, muy atlante. Y sin que se aperciba de ello, está practicando todavía muchos de los sistemas de contacto astral que deberían haberse perdido en lo que a civilización superior se refiere, en la lejanía de los tiempos o enterrada bajo el polvo piadoso de los siglos. Metáfora muy curiosa para decir, mira, olvidémonos por completo. Uno de los temas en los que demuestran que todavía somos muy atlantes es el tema de la muerte. Son muy pocos los que han racionalizado el proceso, muy pocos los que lo aceptan directamente y muy pocos los que realmente no están durante bastantes meses o semanas o años preguntándose, intentando contactar con la persona que ha fallecido, ya sea un familiar, un amigo, un socio o alguien a quien admiras, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque somos emocionales. Si fuésemos un poco más mentales o más espirituales, para decirlo mejor, eso ya nos daríamos cuenta que no debemos repetirlo. El alma que ha partido, ha cumplido su objetivo, ha cambiado de plano y sigue trabajando. Y eso a nosotros no nos importa, porque nosotros todavía no actuamos como almas. Enterrada bajo el polvo piadoso de los siglos. Bueno, muy interesante. Dice, uno de los grandes problemas que enfrenta la jerarquía planetaria
y que debiera afrontar resueltamente la humanidad inteligente de nuestros días es el problema del psiquismo limitado y mal orientado que constituye, debo repetirlo nuevamente, un verdadero problema social, por el enorme porcentaje de energía astral que promueve y por los obstáculos que opone al ritmo mental moderno que propicia la nueva era, con sus infinitas oportunidades de redención del género humano. Las preguntas vendrán después, pero os quiero preguntar, si luego respondemos, ¿no os parece que el tema de la pandemia tiene mucho que ver con algo netamente emocional, astral, que nos ha caído encima? Un problema, un egregor de deseos puro y duro que ha caído, nos ha descolocado y se ha llevado por delante a mucha gente. Bueno, hay que decir, hay que objetar que la gente también se muere cada año por infinidad de enfermedades, accidentes. A eso no le prestamos atención, pero a esta enfermedad, a esta pandemia sí que se la prestamos. Y la reacción a nivel mundial ha sido netamente astral. ¿Por qué lo digo? Porque casi todo el mundo la ha aceptado. Y aquellos que se la han cuestionado han sido tachados de ilusos, no se ha podido contrastar su información y por lo tanto se las ha anatematizado, por lo tanto se les ha apartado como si estuviesen apestados. Lo único que han hecho muchos de ellos es anunciar o incidir en un punto de vista diferente, que no tiene que ser anticientífico, sino otro punto de vista que por alguna razón no se ha considerado a nivel oficial. Y esto nos debería de llevar a reflexiones más intensas. ¿Por qué todavía esa conciencia de masa, ese plexo solar tan abierto nos condiciona? Porque esto es una característica de la gran parte de la humanidad, estar condicionada por el mundo del deseo, mundo instintivo donde los haya. No he tenido intención alguna, dice Vicente, de herir susceptibilidades de aquellas personas que poseen facultades psíquicas, sino más bien un enorme y fraternal deseo de inspirar, por la buena voluntad y con el testimonio de ciertos hechos, un tipo muy importante de solución para alguno de los grandes, profundos y decisivos problemas de nuestros días. No he tenido intención de herir susceptibilidades de personas que poseen facultades psíquicas, más bien un enorme y fraternal deseo de inspirar, por la buena voluntad y con testimonio de ciertos hechos, un tipo importante de solución para alguno de los grandes, profundos y decisivos problemas de nuestros días. La cualidad altamente emotiva de la raza atlante, el intensísimo deseo creador de situaciones, el afán desmedido de poder, los profundos arrebatos emocionales que originaban potentes tensiones y la presencia de ciertas condiciones astrológicas que favorecían en extremo el desarrollo de las facultades psíquicas inferiores, modelaron un tipo humano capaz de vivir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo astral inferior. ¿Qué pasa cuando uno vive en el mundo físico y en el mundo astral inferior al mismo tiempo? ¿Cómo se suele llamar esa patología? Mente dividida, ¿no? Esquizofrenia, ¿no? Pues es realmente lo que nos ha acontecido. Y esta esquizofrenia es la que nos lleva muchísimas veces a situaciones terribles y de un debilitamiento de la trama etérica y a una medicación excesiva por parte de las instituciones de salud mental y prácticamente quedamos como apestados a los ojos de la sociedad. Y a veces por hacer cosas que no deberíamos haber hecho. Venga, llegaron las preguntas. Adelante todos. Hola Jesús. Mira, ¿me oyes, verdad? Te oigo. Quería hacerte varias preguntitas. Vaya. ¿La trama etérica se puede arreglar? Bueno, yo he visto gente que dice que la cose, he visto gente que dice que la puede solucionar, he visto gente que dice que tiene que poderes poniendo la mano, cose y todo. Yo recuerdo una vez hace años una compañera y a la altura del cuello me pasó la mano, me decía que no, que tenía no sé qué y que la había cosido. Bueno, no lo sé, no tengo tanta visión. De todas maneras, soluciones mágicas, pues no creo en ellas, la verdad sea dicha, no creo. Por lo tanto, ¿cómo se puede arreglar la trama etérica? Pues con la correcta acción. Sí que he visto al reino angélico curar y restaurar
la trama etérica. Eso sí que lo he visto. Hacer zurcidos. Supongo que con un tiempo llevando una vida normal, ¿no? A lo mejor se va solucionando. Sí, realmente va por ahí la línea. Lo que pasa es que, claro, nosotros queremos un resultado inmediato, ¿no? Y el resultado inmediato, cuando se trata de la energía astral, bueno, Claro. Hay que pagar un precio, Luego te quería decir, lo de mediumnidad me suena más bien a Atlante. Es que es Atlante. Pero esto que Pero es una, dices, pero la es que es parte una se le puede llamar mediumnidad, pero hay que conocer el matiz esotérico que habla de la mediumnidad o psiquismo inferior y del superior. Vale. El superior controla el alma, por eso él expone arriba. Si controla el alma no hay problema. La incidencia negativa viene cuando esto aparece y el alma no está detrás. Como no está Vale. detrás, está el mundo del deseo. Por lo tanto, si está el mundo del deseo, ya sabemos para qué quiero tener poderes psíquicos, ¿no? Ahora te quería preguntar, Dime. el Dharma es lo que te toca hacer, ¿no? Lo que debes de hacer, Lo que debes de hacer. Y Claro, luego hablando de lo que has dicho de la pandemia, parece que estamos viviendo otra vez en la Atlántida, porque claro, es a base del claro. miedo, de Pero bueno, emocional. pero es No que hay, esto no hay- nos llevaría a elaborar otra hipótesis. ¿Para qué ha venido esto? Pues para esclavizar emocionalmente a la gente. El miedo paraliza. ¿Por qué el tema de la muerte nos vuelve todavía atlantes? Porque nos da miedo. Nos da miedo. Nos atrapa el mundo astral. Pero es que esto que está pasando, esto se le ve a la clara que es A ver, yo ya os dije hace ya bastante tiempo, la primavera pasada, que no descartaba para nada en verano a principios del otoño una venida que se iba a llevar a los jóvenes por delante, pero no por contagios, no, con los pies por delante. ¿Por ya. qué esto? Bueno, porque la forma en que se están contagiando es bastante dudosa, nos vamos a decir que yo sigo pensando que parece que nos estén fumigando en algún momento, y vete a saber cuándo nos tocará a nosotros, ¿no? Porque todo es factible hoy en día. Demasiadas casualidades en las cuales no creo más bien en causalidades. Y luego no hay discernimiento ninguno. Que va, mucho miedo nada más, mucho miedo, Madre mía. mucho miedo. Estamos viviendo la época atlante total. Bueno, porque tocaba, es un repunte del mundo atlante. De hecho, los nazis hicieron eso, revivir el momento de la lucha entre los señores de la faz oscura y la faz iluminada. Más ni menos. Y ahora estamos Sí, igual. vamos igual. Salvando la distancia, claro. Ya. Más preguntas, familia, venga, más conclusiones, dudas, aportaciones. A ver, yo estoy pensando que si Vicente le dedicó tanto tiempo y tanta reflexión, el problema es muy gordo. El problema es muy No grande. se me había ocurrido nunca o que hubiera No, tanta el gente. problema es más grande de lo que pensamos, porque mira, a ver, de manera aséptica, es decir, así, una asepsia mental considerable, pues decimos sin conocimiento de causa que lo astral es negativo, pero no hemos explicado el porqué suficientemente. ¿Qué sucede? Si tú a un crío le dices, mira, ese ejercicio que haces de meditación o esas respiraciones focalizándote en ese chakra, no las hagas porque se te van a despertar unos poderes que te van a esclavizar. ¿Qué va a hacer el muchacho el primer día? Vamos, y tanto, a ver si es verdad. Esto es como todo. A ver, no nos dijeron de pequeños, no pongas la mano en el enchufe que te va a dar calambre. Hombre, que a mí me pasó. A mí me dicen, no te acerques al enchufe, y hasta que no conseguí meter algo dentro, saltaron los plos y me dio un calambrazo bien grande, no paré. ¿Por qué? Bueno, basta que me digas una cosa que no la haga y en mí va a surgir la duda, ¿qué habrá ahí que me dicen que no lo haga? ¿Verdad que indica una conciencia todavía no despierta? Pues así estamos en estos tiempos. Por mucho que hay gente que dice que no cree en esto de la conciencia astral, que todo esto es involutivo, yo estoy cansado de oírlo por gente de muchos grupos de estudios esotéricos, pero hay que decir que casi todos han tenido alguna experiencia. Y los que no la han tenido o te lo dicen o lo critican, pero tú intuyes que la están anhelando. Y yo os digo, por la poquísima experiencia que tengo, que más valdría algunas experiencias no haberlas provocado nunca. Porque nos puede salir rana, puede aparecer de todo. Y cuando uno invoca algo, pueden tardar años a que esa entidad se marche.
Y lo dice uno con conocimiento de causa que le pasó de muy joven. Por lo tanto, cuidado donde nos metemos. Cuidado donde nos metemos. Lo que pasa que, como tenemos ganas de meternos en el lado oscuro, pues bueno, ¿qué hacemos? Desafiar, ¿no? A ver, ¿qué hacen estos jóvenes que salen de madrugada en muchas ciudades españolas que forman botellones ahora, estos días? ¿Qué creéis que están haciendo? ¿No os parece que están invocando la parte oscura que actúe? Lo dejo en el aire, ¿eh? Si no, ¿cómo se explicarían los contagios? A ver, ¿veis razonable que por estar la verbena de San Juan en la playa 500, 600 o 1000 contagiados? ¿Qué pasó? ¿Era el champán? ¿Era la coca? ¿Era el agua del mar? ¿Qué era? La noche, la oscuridad, atrae las cosas que no son muy correctas, ¿eh? Que cada uno lo interprete como quiera. Que es la influencia de la luna, ¿eh? Averiguar dónde está la luna y veremos en cada uno y qué significa la luna y sabremos dónde está la cárcel del alma. Parece que he dicho bastante ya. ¿Más preguntas? Venga, que el tema es muy interesante, ¿eh? Y Vicente está espléndido. Entonces, Jesús, si esta pandemia que la hemos provocado entre todos por el deseo por los deseos, ¿no? que activamos todos, pero después todo este miedo que ha venido y todo lo demás. Y el que vendrá. Y el que vendrá. Y el que vendrá en todo, digamos, en todo el cuerpo emocional del planeta, se debe estar haciendo ahí una miasma más gorda de la que ha habido todavía. Te lo voy a explicar de otra manera, lo que yo veo. ¿Os parece de recibo? Comparativamente, los bares nocturnos que abren, son mínimos en comparación a los que abren por la mañana, dan comidas, bocadillos, tapas, cafés, etcétera, que sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué diferencia hay entre abrir de noche, utilizar el alcohol, la música, ir con una actitud diferente cuando no está la protección de los rayos solares? ¿Por qué hay tanto contagio por la noche? A ver, ¿por qué? ¿Os habéis parado a pensar en esto? La gente no se contagia en el autobús, ni yendo a misa, ni al cine. ¿Dónde se contagia? Qué cosa más rara, ¿no? En esos ambientes que están ¿Y por qué cargados se de contagia en esos ambientes? Venga, Pues- tiremos del hilo. Porque esos ambientes, ya te lo aventuro, se trabaja básicamente con energía astral, se fomenta el mundo del deseo y se vive el deseo. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿No hemos ido a discotecas? Dime. Perdona, Jesús. Yo creo que la gente se contagia de noche, de día, mediodía, a todas horas. El que se contagia más y por el la que no. noche. Míratelo ¿Eso bien. es seguro? Yo te digo lo que yo veo. Sí. Si me equivoco, me equivoco yo. Tú pregúntate Bueno, ya por qué cierran las discotecas, otra vez. pero ¿por Ya qué? cierran. Estamos en lo de antes. El mundo del deseo nos quita las protecciones. Cuando uno apuesta por una solución astral de evasión, que a ver, se puede ir por la noche a la ópera, que se sepa, o al teatro, cerraron los teatros. ¿Y por qué ha habido tantos contagios en otros sitios? ¿Cómo se explica esto? Yo pienso que la noche pues hay más roce entre la gente, ¿no? Vale. Digo yo. ¿Más contacto a qué niveles? A todos los niveles, claro. Más deseo. De energía psíquica, Claro, eso sí. ¿Y eso qué hace? Debilita las defensas y hace que entre ¿qué? Pues Todo. ese egregor que ha caído y cada uno lo cogerá de una manera. ¿No hemos ido de jóvenes a discotecas? A mí nunca me gustó ese ambiente, os digo abiertamente, ¿eh? Y yo no es que fuera a sitios raros, no me gustó. Si había algo allí que no era para mí, bueno, yo sería el raro de la película, cada uno pues que haga con su vida lo que quiera. Pero sí digo que esos lugares pues tienen una energía especial. Como algunas cadenas de alimentación fast food que venden carne de vacuno en forma de hamburguesa, tienen una energía específica. No digo más, ¿no? Sabemos de qué va. ¿O no lo hemos descubierto eso? Sí, yo creo que es un ambiente ya tétrico, ¿no? Un poco... Bueno, está ahí. Yo lo veo ahí, Está así también. ahí. Porque no deja de ser curioso que comparativamente van unos cuantos centenares en pueblos, ciudades, y resulta que se cierra, dice, pero bueno, ¿y por qué no han cerrado el supermercado que vamos a comprar también? Pero también había contactos cuando era obligatoria la mascarilla dentro de la discoteca. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa?
yo creo que es el entorno, que básicamente es astral. Y además, fijaos que para entrar a muchos locales de estos hay que bajar escaleras, ¿eh? No siempre, ¿eh? ¿Os acordáis de aquellos tugurios que había que bajar escalones? Hay que decir, madre de ella, si aquí se pone que detecta un incendio, ¿dónde me he metido yo? Están en huecos. ¿Sabes lo que quiero decir? Están en huecos, como cavernas. Claro. Hay que bajar, están escondidos. Sí. Bajando del nivel de calle hasta más o menos 15, 20 metros, más o menos, bueno, unos cuantos metros, vamos a decirlo abiertamente, hay una componente astral muy grande. Por eso el metro tiene la particularidad que tiene. A ver, es un método eficaz de transporte, pero sí que es verdad que ahora ya no tanto, porque además están más limpias las estaciones, el aire es más puro, la iluminación es mejor, pero yo recuerdo hace años que era un lugar tétrico. Algunas estaciones de Barcelona del metro hace 40 años, empezaba a moverme yo con 14 años por Barcelona, aquello era horrible. Algunas estaciones eran horribles, abominables, hablando en plata, la energía que tenían. ¿No os parece eso? Hoy en día son todas muy luminosas. ¿Veis la diferencia que hay entre una cosa y la otra? ¿No? Sí, otra cosa. Dime. Si existe todo este problema de muchos humanos que tienen astralismo o son medium psíquicos inferiores o lo que sea, todo eso queda en el ambiente. O sea, todo esto claro. El nivel de la humanidad una burrada, ¿no? ¿Dónde creéis que trabajan los magos negros? Caramba, que lo tengo que decir todo, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que vais a ver magos blancos ahí trabajando en esos lugares? Puede que sí, no digo que no, ¿eh? Pero no es el mejor ambiente. Mira, ya que decimos esto, en Amigos de la India venía una persona, una mujer, hacía muchos años, que explicó que su campo de servicio era ir a ciertas discotecas de Barcelona, os hablamos de los años 80, y diciéndole a la gente que no eran lugares idóneos para relacionarse, porque ella veía y lo quería transmitir así. Puede ser una línea de servicio, lo digo. Pero ¿quién creéis que va a esos lugares? ¿No os paráis? ¿No habéis salido nunca de noche? Sí, hijo, sí, hemos visto naturalmente lo que había allí. Cuando sí, claro. Se veía. A ver, no digo más. Que no quiere decir que todo el mundo que sale de noche, hay muchísima gente que trabaja en hostelería y no van por ahí. Pero quiere decir que estas entidades sí que van por ahí. Van por ahí. Están ahí, tienen su poder y cada uno tiene su nicho de poder. Venga, oye, ¿y a esa mujer que hacía ese servicio, diciéndoles a los jóvenes que no era un lugar idóneo, qué le respondían? Pues bueno, ella lo tenía, además fue una clase del Penelas, venía, la conocía él, yo no me acuerdo cómo se llamaba, ella ya tenía cierta edad. La señora iba y les hablaba de que ese no era el camino, que por favor que la música alta perforaba el vehículo etérico, claro, tenía base, se ve que era evidente, y francamente ella hacía su servicio. Bueno, pues hay gente que aunque no lo creamos, se presenta a lo mejor en las consultas. Ahora no sé con el COVID cómo lo llevarán, pero yo de antes sí que supe de alguno que iba o a las consultas externas del clínico o de Belviche aquí o de un hospital, se ponía allí, aparentemente estaba leyendo, decía que estaba esperando a un familiar, pero en el fondo mentalmente estaba proyectando luz en la zona porque veía entidades. Es una línea de servicio, ¿eh? Sí, yo creo que si nos ponemos en el clínico o en San Pablo, en el Nuevo, o cualquier hospital que conozcáis, ahora no dejan entrar por el tema del COVID, ¿no? Pero sí que es verdad que hay motivos para hacer servicio allí, porque todos los hospitales están infectados de entidades psíquicas, todos. No se salva uno. No se salva uno. Bueno, la sangre... Dime. Perdona, y los cementerios también, ¿verdad? Los cementerios, si no existieran, mejor. El otro día hablé con una chica y me dijo que en Dinamarca los cementerios son los parques. Digo, pero qué barbaridad. Los parques, porque los entierran allí y llevan las cenizas. Se ve que los cementerios deben ser amplios y tener plantas y tal, y la gente va al cementerio como si fuera al parque. Digo, madre mía. Pero ¿hay cadáveres o hay solamente cenizas?
Pues no lo sé, si son Esa, cementerios esa habrá de idea, todo, ¿no? bueno, eso existe aquí en Barcelona, en Papiol, en lo que es el cementerio Parque. A mí eso es lo que Yo he dice ido al pequeño. cementerio, pero la gente no va un domingo allí a pasearse. Yo es que no iría, yo te digo la verdad Por que no eso iría. yo he ido allí a Papiol porque he ido a algún entierro. Pero vamos, pero ella me dijo que en Dinamarca es Sí. como si fuera a ir al parque. Yo digo, qué burrada. Bueno, ¿no habéis visto estas películas americanas? Estos cementerios que están en esas praderas preciosas, los grandes árboles, pero eso es caro, ¿eh? La gente hace la cremación y fuera. Lo que pasa que los que tienen, sobre todo las películas de la mafia, ¿no habéis visto? Esas caravanas de coches negros y tanta gente allí y toda la ceremonia, como el ataúd baja, bueno, toda esta historia. Eso está lleno de energías que a mí, la verdad, no se me ha perdido nada. Mira, yo visité, de refilón, pasé por la puerta, iba en coche y me puse malísimo. ¿Sabéis este que hay en Francia, donde fue la batalla de Verdún? ¿Os acordáis de esto? La Primera Guerra Mundial, que murió un millón de personas, más o menos, que al general Petain le costó el cargo al final, años después, y todo lo que hizo después. ¿Os acordáis de esta historia? ¿Habéis leído alguna vez? Pues allí hay una Yo energía no. malísima, malísima. Yo cuando he visto las imágenes del cementerio de Arlington en Washington, donde está el Kennedy, con tanta cruz, aunque no haya huesos humanos, la energía que allí se está depositada no es buena. Porque lo que hay ahí es como una puerta al astral. No, hemos de cambiar mucho todavía, mucho, mucho, mucho. Fijaos qué complejidad tenemos para elevar la conciencia a niveles manásicos. Yo he ido al cementerio americano este que hay allí en el norte de Francia, no sé, por ahí, no me acuerdo dónde es, donde el desembarco de Bueno, en Normandía y por Normandía, ahí. te refieres a Normandía, sí, 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 sí. ahí he ido. Y bueno, es que esta chica tiene su hija que vive en Francia. Y yo dije, digo, oye, es que en mi Francia se ven los cementerios mucho, tienen las vallas muy bajitas, parece que está en medio del pueblo. Dice, pues mira, en Dinamarca la gente va al cementerio porque va al parque. Digo, madre mía, Pues yo cosas. no es el lugar más idóneo para ir, la verdad es que no va conmigo eso. Si hay que ir, se va, pero además que me pasa como con los templos. Cuando llevo media hora o 20 minutos o 10 minutos me duele la cabeza y me tengo que marchar corriendo. No, lo siento. Una pregunta más y continuamos, familia. ¿No? Venga. Dice, la comunicación mediumnímica, la visión astral, el poder de materializar por la fuerza del deseo los elementos etéreos circundantes, las fuerzas elementarias de la naturaleza y el desdoblamiento sin esfuerzo, aunque sin control, son características de la raza atlante. Dice, la comunicación mediumnímica, la visión astral, el poder de materializar por la fuerza del deseo los elementos etéreos circundantes, las fuerzas elementarias de la naturaleza y el desdoblamiento sin esfuerzo, aunque sin control, eran características de la raza atlante. Lo mismo que el proceso analítico del pensamiento es una característica de la raza aria de nuestros días. Y aquí tenemos un punto, la raza atlante. Los iniciados guías y conductores de la raza atlante no eran evidentemente astrales, ni estaban condicionados por la gran ola de psiquismo desbordante. Eran miembros de la gran logia blanca del planeta y después del cataclismo atlante, salvados milagrosamente del diluvio, llevaron nuevamente la antorcha viva de la evolución, del plan y del progreso espiritual a otras regiones del planeta, Egipto, Asia, Grecia, Centroamérica, Oriente, etcétera, etcétera. De hecho, los templos de Angkor Wat son monumentos plenamente atlantes, hechos en la selva, unas piedras que venían desde muy lejos, incluso monumentos como por ejemplo los que están en la llanura de Salisbury, donde está Stonehenge, también la piedra vino desde lejanos lugares. Es una cosa bastante complicada de entender, pero que se explican por las características que tenía la raza atlante. ¿Os acordáis de este mago que existió en la India hasta hace unos años, que tenía el don de la materialización y que muchas veces se veía que era polvo, como una ceniza psíquica? ¿Os acordáis de esto? Que se decía que cogía unas cucharas, incluso a este que ha venido muchas veces por Barcelona, Parvati Kumar, le materializó unos anillos a él y a su esposa. ¿Cómo se Aquel llama que ese tenía señor? los pelos así, ¿no? Sai Baba, Ahora ¿no? no Se me acuerdo. llamaba Sai Sai Baba, Baba. sí, Sai Baba. Era un mago
un psíquico, pero propio para el tema de Oriente, para la India. Allí lo podría realizar. Aquí en Europa las energías son distintas. No lo sé si hizo alguna materialización en Europa, no tengo ni idea. Lo que sí constataron algunos era que quedaba, cada vez que materializaba, un residuo como una especie de ceniza grisácea. Y empezaban a decir que si esto era energía etérica condensada. Bueno, a veces se materializa una cosa y habréis visto por algunas películas que se va desmontando y aquellas partículas que estaban unidas por un encantamiento, un elemental las confocaba, automáticamente se desgregaban después, ¿no? Esta es la idea de polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Continuamos. Dice, los más sagaces y audaces, los más astutos y más poderosamente predispuestos se convirtieron pronto en magos negros. Los más astutos, sagaces y poderosamente predispuestos se convirtieron en magos negros. Manejaban extraordinario poder que se acrecentaba con el concurso de sus seguidores, ávidos como ellos de conquistas materiales, que utilizaban para favorecer el crecimiento de una personalidad que fuese capaz de vivir en lo eterno sin dejar sus conquistas temporales. Una personalidad capaz de vivir en lo eterno sin dejar las conquistas personales. ¿Dónde está el problema? Pues que no podemos pasar la puerta de la evolución sin dejar lo que hemos acumulado. Nos llevamos la experiencia, pero no nos podemos llevar las riquezas. Es decir, todo aquello que hemos atesorado no nos lo podemos llevar. La verdadera riqueza es la interna, la experiencia, eso es lo que cuenta. Pero cuando uno quiere llevarse lo material, hay un problema. Se esclaviza a lo material, se ata a lo material y eso pues lo acaba convirtiendo pues una entidad de estas, un mago negro. Dice, esta es una característica propia del mago negro, que pese a la extraordinaria inteligencia que despliega en el orden concreto o material de la vida, es incapaz de comprender el significado esencial de los valores permanentes, que le son prácticamente inaccesibles. De ahí, afortunadamente para la evolución planetaria, lo efímero de sus éxitos en el desarrollo del mal organizado y el terrible karma final que le aguarda, una vez la rueda infinita de los ciclos temporales haya agotado todo residuo de mal en el corazón del hombre. También se dice que el mago negro no hay ninguno de ellos que sea rico, ¿no? Digo que sea pobre, perdón. ¿Por qué? Porque en la acaparación, en acaparar, tiene su razón de ser. Hay un signo que es Tauro, el que es el embrión del cuerpo emocional, que se caracteriza por acumular, ¿no? Esta aspiración, esta tendencia taurina de acumular y más que todos tenemos, todos, me incluyo, todos, Todos nos gusta acumular o nos gustó acumular una época de nuestra vida y luego reconocimos lo absurdo de esa tendencia, pues está basada en esa atracción por la materia concreta. El espíritu no lo puedes atesorar de esa manera, lo debes irradiar, porque el espíritu, tú eres el espíritu y debes ponerlo al servicio de los demás, esa energía. No la puedes tener guardada en una caja fuerte, ni en un cofre, ni en la nevera, ni en un saco, o debajo de tierra, no, está en todas partes. Continuamos. Este fue el gran error atlante en casi su totalidad, puesto que el punto medio, el alma inteligente, el poder coordinador espiritual no pudo manifestarse y el peso del mal organizado invocado de fuentes cósmicas por la práctica de un saber ciego y reflexivo condujo al mundo entero a una situación de tensión y de peligro de la cual nuestra mente no puede darse una exacta y clara idea. Aquí dice una cosa muy importante, invocado de fuentes cósmicas por la práctica de un saber ciego y reflexivo. Hay ciertas estrellas en el cosmos, en constelaciones no muy lejanas del sistema solar, que realmente son negativas la energía respecto a la energía que se desarrolla en el sistema solar. Por lo tanto, cuando se organiza, se invoca esa energía, que se está invocando el mal. Además, ya sabéis que ellos hicieron algo muy duro y se invocaron el aspecto shambálico, el aspecto voluntad, y lo pervirtieron. El aspecto voluntad es por sí destructivo. Si no va acompañado del segundo aspecto, lo único que hace es destruir, pero no construye nada nuevo. Ese trabajo lo hicieron
precisamente los 7 magos de Tula, ¿no? Ese tema que hemos hablado tantas veces. Por eso todavía, después de tantos años, siguen despertando tantísimo interés. Que si eran seres especiales, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, eran magos negros, muy, muy poderosos. Pero ojo, que sigue habiendo magos negros, muy poderosos igualmente, que controlan imperios en todo el mundo y que los tenemos como personas como muy, muy inteligentes, muy especiales y que nos llama muchísimo la atención. Hay que decir que no conocemos de ellos absolutamente nada, solamente lo que ellos quieren que sepamos. Seguimos en el capítulo 6. Dice, basta decir solamente que esta tensión planetaria, provocando ondulaciones negativas en el aura de la Tierra, rebasó el círculo no se pasa de la misma y alertó a las huestes de la luz, a los servidores del bien cósmico, a jerarquías más allá de la jerarquía blanca de nuestro planeta. La jerarquía solar, la jerarquía de Sirio, de la que dependemos, fueron alertadas, bueno, y automáticamente intervinieron. Y tomaron la decisión de hundir un continente entero, ¿eh? Qué curioso esto. Un continente entero. Huestes de la luz a los servidores del bien cósmico, a jerarquías más allá de la jerarquía blanca de nuestro planeta. Se nos dice ocultamente que hubo un concilio extraplanetario en el que además de nuestra propia jerarquía, figuraron miembros de otras jerarquías planetarias de nuestro sistema solar y aún de este gran sol central espiritual que es la Inmaculada Logia de Sirio. La orden viene de allá y probablemente del logos cósmico. Dice, estas explicaciones tienen un carácter muy esotérico y deberán apelar al testimonio de la propia intuición para reconocerlo y aceptarlo. Pero las consecuencias de tal concilio, en lo que a la historia de la Tierra se refiere, fueron de naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto universal. Estas explicaciones tienen carácter esotérico. Deben apelar al testimonio de la propia intuición para reconocerlo y aceptarlo. Las consecuencias de tal concilio, en lo que a la historia de la Tierra se refiere, fueron de naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto universal. Entonces cabe decir lo siguiente. Si hace un millón de años aproximadamente, cuando se hunde la gran isla, la que es aquella famosa ciudad que había, la gran isla blanca, porque Poseidón fue hace unos 12.000 años o 13.000, se tomó la decisión y se hundió un continente entero. ¿Creéis que la evolución de la Tierra no puede en este momento ir por el mismo camino? Porque ahora, con la unión de Saturno y Urano, sí o sí, es decir, sí se va a cumplir el propósito. ¿A qué precio? Bueno, ya veremos. ¿Creéis factible que pueda haber una solución a la Atlántida, la misma línea que la Atlántida? Es decir, un hundimiento, un destrozo, vamos, una actuación implacable del fuego purificador en alguna parte del mundo. Ya como estamos acabando, preguntas, venga. Yo sí lo creo. Lo creemos. ¿Y en qué nos basamos para creerlo? Venga. Porque hay una serie de condiciones que parece que se repitan, se reconozcan. Yo creo que la humanidad está en una encrucijada muy grande, muy grande. Cada vez lo tengo más claro. Y entonces, como no va a poder haber una solución lenta, seguramente, pues seguramente ocurrirá algo que impacte para que, bueno, lo que hemos dicho siempre, que una humanidad se vaya, otra se queda y esto pegue una subida hacia arriba. Un zambombazo, ¿no? Sí, un zambombazo. Esto se mire por donde se mire, cada vez se ve más feo. Se parece más, feo, ¿no? Se parece más. ¿Las demás? Yo pienso también que con la situación que estamos viviendo últimamente pudiera ocurrir algo así. Pudiera ocurrir algo así. Sí. ¿Esperamos alguna solución mágica de aquí a, bueno, los años que nos puedan quedar de vida, 20 años, 15, 30? Yo espero que haya esa solución mágica.
Pero bueno, esa solución vendrá si nosotros la apoyamos, ¿no? Y la Ya, blocamos, ya. ¿o qué? Yo creo que Pero ojo que sí, esa solución también nos va a afectar, ¿eh? ya. Esa Pero yo creo solución, que hay gente, ¿no? Que está intentando, yo qué sé, parar esto. Bueno, parar, ¿no? ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo están intentando? No lo sé. ¿Cómo? No sé, hay Porque gente vamos, que ya es complicado, es complicadísimo todo esto. complicadísimo, exactamente, lo acabas de decir. Es complicadísimo, tan complicadísimo que no tenemos ni idea de lo que podemos hacer. Se nos dice que busquemos y expresemos la luz, el amor y la voluntad al bien, es decir, seamos responsables, respetuosos, tengamos en nuestra conciencia incorporado al reino humano, al reino animal, el vegetal, el mineral, sino superhumano y subhumano. Esa teoría la tenemos, bueno, los que estamos en el sendero, pero ¿cuántos realmente lo están poniendo mínimamente en práctica? Pues yo creo que precisamente la pandemia ha sido como una patada a la humanidad, Bueno, para que o vaya para arriba o vaya para abajo. Y creo que hay gente en estos momentos y bastante gente, bastante masa de gente, que está viendo las cosas de otra manera. Si no tenemos esta esperanza, fatal, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que tenemos que tener esta esperanza, o sea, tan negativos no podemos ser. Yo creo que hay que tener esta esperanza, porque hay mucha gente tener que esperanza. está intentando cambiar. Quiere cambiar, hay gente que quiere cambiar, Estoy pero, segura de eso. Y entonces pero elevará la vibración de la masa de la humanidad. Es que eso, no hay otra cosa, ¿eh? Milagros no hay, ¿eh? O sea, somos milagros no nosotros. hay. Milagros no hay. O sea, Vale, nosotros trabajamos vale. y elevamos la vibración hacia nuestra alma, hacia nuestro ser superior en masa, y hay una masa crítica que hace eso, o no hay otra solución. Y eso es lo que está esperando la jerarquía, Zambala o quien sea. Entonces, para que esto acontezca, las cosas nos deben ir peor en alguna línea, que nos obligue a invocar más definidamente, ¿no? Sí, yo Bueno, creo no que lo sé porque hay diferentes grupos de humanos, ¿eh? O sea, no es lo mismo pero cómo está viviendo la pandemia Europa que cómo lo está viviendo Sudamérica, cómo lo está viviendo la India. Es pero diferente. estamos en Europa por alguna razón, por lo tanto, nuestro mundo es Europa, aunque por conciencia deberíamos, pero no podemos abarcar todo el mundo. Esta idea de que todo el mundo queda muy bien, pero la realidad no es esa, ¿eh? A ver, a duras penas pasamos más allá de nuestra casa, ¿eh? Vamos a ser sinceros, ¿no? Pero, ¿qué tendría que pasar para que realmente nos decantáramos por pues escuchar más más sustos, ¿no? sustos? Vale, pues Pues es vendrán muy más triste. sustos, Pues esta solución es vendrán muy más, triste porque es cuestión de reflexión. Es No, cuestión de pero reflexión, sustos, no de que Probablemente nos vayan dando patadas. el pero ser sustos humano, más llegue a la pequeñitos, no humanidad que tan el grandes. ser reflexione, humano, ¿no? mientras tenga lo más básico satisfecho, le importa muy poco la vida de los demás. Esto lo hemos notado, lo estamos viendo cada día. Jesús, también hay ONG, sí, también hay otras cosas en la vida, ¿eh? Ya, pero a O sea, nivel de... también hay parte positiva. Lo que pasa es que la parte positiva no hace ruido. Y los medios de comunicación es un machaque con la negatividad, ¿eh? Es un machaque en todos los Es sentidos. miedo. Los medios de comunicación No, están y manipulación. O sea, para las propagar noticias son miedo. terribles y las películas que ponen por la noche son repugnantes. Perdona que te lo diga. Bueno, son astrales, lo que yo os Todo decía. lo que El motivo es bajar la vibración de la humanidad, no hay otro. todo lo que Lo han ponen en la conseguido. tele es Dime. bajar la vibración y bajar la inteligencia de la gente, atontar a la gente en todos los sentidos, ¿eh? Pero busquemos el punto esotérico. Somos manásicos, somos arios, ¿no? Queremos serlo. ¿Por qué se hace esto y de noche precisamente? Para que te vayas a la cama con el miedo del tiburón que te va a morder cuando el tiburón Claro. no está en estas costas, por ejemplo, Claro. o que te va a venir no sé qué y te vas a entrar en un atentado terrorista cuando esto no te va a pasar nunca en la vida. ¿Con qué finalidad? Pues para que te vayas al plano astral, tengas pesadillas Claro. y esas pesadillas, esos malos rollos, no te permitan conectarte con el alma y expresar. Venga, paramos. Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.